Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos Hans Brothers. ¿Quieres decirle a la Santa Sede que no estás de acuerdo con algo que ha hecho y hacerlo sin hacer el ridículo? Es más, ¿y sin pasarte 50 pueblos? Bien, de eso va este vídeo. Porque en cuanto salió la nota sobre el título de Corredentora, y antes también pasó con Fiducia Supplicans, empezaron a surgir vídeos, shorts, reels, directos, curas y no curas, hablando como si Roma funcionara a base de presión en redes. Como si el Vaticano dijera: vaya, este ha subido un vídeo de 7 minutos indignado, cambiemos la doctrina. Pues no, la iglesia no funciona así. Y cuando alguien se salta los cauces y monta su cruzada en internet, lo más probable es que en Roma te dejen en visto. Y si no te dejan en visto, es para otra cosa. Para preguntarse si lo que estás haciendo roza ya una desobediencia pública. Y es que aquí hay una cosa que mucha gente no sabe o no quiere saber. La iglesia sí prevé que puedas tener dificultades con un documento suyo. No somos una secta, pero prevé también cómo se tramita esa dificultad. Y eso está escrito desde 1990 en un documento que algunos mencionan sin haberlo leído. Donum Veritatis. No es un blog, no es una ocurrencia de despacho, no es una nota random que puedas obviar. Es un texto de la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe, aprobado por el Papa Juan Pablo II, que entra en el magisterio ordinario de ese Papa y que dice con todas sus letras cuál es la vocación del teólogo y cómo se expresa un desacuerdo dentro de la Iglesia. O sea, ya estaba pensado antes de que existiera Twitter. Lo que vamos a hacer hoy es explicar eso con calma. ¿Qué es disentir en católico y qué no lo es? ¿Qué es plantear una dificultad por los canales eclesiales y qué es hacer una pataleta teológica en abierto? Y después lo vamos a bajar a dos casos que conoces de sobra: Fiducia Supplicans y la carta sobre María y el título de Corredentora, para que se vea claro dónde está la línea. Porque no es lo mismo decir: este punto me genera problema, lo elevo a la autoridad competente, que decir: hermanos, resistamos todos en YouTube. Lo primero es eclesial, lo segundo es combustible para un proceso penal. Y quiero que quede clarísimo desde el inicio. La iglesia no está cerrando bocas, está diciendo: si tienes algo serio que decir, díselo como se hace en la iglesia. No montes una campaña personal. No ataques a la persona del prefecto para tumbar el contenido del documento. Eso es una falacia ad hominem de manual. Porque hoy es Fernández, mañana será otro. Lo que hace vinculante el documento no es si te cae bien el prefecto, sino que el Papa lo ha aprobado y que entra en el nivel de magisterio que pide asentimiento. Así que este video va a ir de esto, de cómo se hace llegar una dificultad a la iglesia sin perder la comunión, de qué pide el derecho canónico a los fieles y mucho más a los clérigos, y de qué pasa cuando un cura decide que su canal de YouTube está por encima del canon 273. Si eres joven y ves a sacerdotes echando espuma en redes, esto te va a ordenar la cabeza. Y si eres sacerdote y de verdad quieres servir a la iglesia, esto te va a recordar por dónde pasan las vías y por dónde pasan las penas. Así es que si quieres saber de esto, vamos para allá. En primer lugar, vamos a poner orden de una vez, porque ahora mismo hay tres grupos hablando a la vez. Los que dicen esto no obliga porque no es dogma. Los que dicen esto es Vaticano II, por tanto sospechoso. Y los que han descubierto Donum Veritatis esta semana y lo citan justamente para hacer lo contrario de lo que dice.
A todos hay que responderles con una sola idea. You can't just... Larry! Oh, are you all right? How did... La Iglesia tiene grados de enseñanza, tiene continuidad entre el Vaticano I y el Vaticano II, tiene un derecho que recoge eso y tiene causas para que tú plantees una dificultad sin montar una guerra en redes. Eso existe y eso es escrito. Pero primero vamos a ir a lo que son los 3 niveles de enseñanza por parte de la Santa Sede. Esto hay que decirlo claro, porque si no todo suena a que Roma hoy dice una cosa y mañana otra. Primero, el primer nivel. La Iglesia define solemnemente una verdad revelada. Por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción de 1854 y el dogma de la Asunción de María de 1950. Ante esa enseñanza, la respuesta es fe teologal. No es opinión, no es preferencia, no es yo sigo a otro teólogo. No. Se cree porque Dios lo ha revelado y la Iglesia lo ha propuesto como tal. Segundo nivel, la Iglesia propone una doctrina de modo definitivo, aunque no la formule como dogma nuevo. Y el ejemplo que todo el mundo entiende es este. Cuando San Juan Pablo II dijo que la Iglesia no tiene facultad para conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y que esa doctrina debe ser definitivamente mantenida. Ahí la respuesta es de aceptación firme. No se abre debate público para resistir eso. No. Se acepta de modo firme. Tercer nivel, el magisterio auténtico no definitivo. Y aquí es donde estamos con la nota sobre el título corredentora o con declaraciones tipo fiducia supplicans. No es un dogma nuevo, no es una definición ex cátedra, ya lo sabemos, pero sí es una enseñanza del Papa o de un dicasterio que habla con aprobación expresa del Papa para aclarar, para proteger la cristología, para evitar desviaciones pastorales. Y por eso dice la Donum Veritatis número 18, de donde se sigue que los documentos de esta congregación, aprobados expresamente por el Papa, participan del magisterio ordinario del sucesor de Pedro. Ahí está, participan del magisterio ordinario del Papa, no de la simpatía del prefecto, no del me cae bien o me cae mal, del magisterio ordinario. Y 2 párrafos después, este documento Donum Veritatis te dice cuál es la respuesta del creyente. Cuando el magisterio, aunque sin la intención de establecer un acto definitivo, enseña una doctrina para llevar a una mejor comprensión de la revelación, se exige un religioso asentimiento de la voluntad y de la inteligencia. O sea, incluso cuando la Iglesia no está definiendo, no te deja en el haz lo que quieras. Te pide un asentimiento religioso proporcionado. Por eso el Código de Derecho Canónico no se queda atrás. Lo pone con palabras que no admiten escapatoria. Se ha de prestar un asentimiento religioso del entendimiento y de la voluntad, sin que llegue a ser de fe, a la doctrina que el Sumo Pontífice o el Colegio de los Obispos, en el ejercicio de su magisterio auténtico, enseñan acerca de la fe y de las costumbres. Por tanto, los fieles cuiden de evitar todo lo que no sea congruente con la misma. Canon 752. Es más, 2 cánones posteriores dice lo siguiente: todos los fieles están obligados a observar las constituciones y decretos promulgados por la legítima autoridad de la Iglesia para proponer la doctrina y proscribir las opiniones erróneas. Todos los fieles, laicos, curas, obispos, cardenales, todos. Y por eso la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II lo resumía así: esta religiosa sumisión de la voluntad
y del entendimiento se debe de modo particular al magisterio auténtico del Romano Pontífice, aun cuando no hable ex cátedra. Ahora, como nunca falta alguno que dice, eso es del Vaticano II, yo soy de la tradición, como hay alguno que me va a salir con eso, hay que sacar el comodín de lo que sí les gusta, el Concilio Vaticano I. La Constitución Pastor Eternus de 1870 afirma que el Romano Pontífice tiene potestad plena, suprema y universal sobre toda la Iglesia, y que esa potestad es ordinaria e inmediata sobre todos. Eso significa que el primado del Papa no nació en 1965. La idea de que el Papa puede enseñar con autoridad para toda la Iglesia y que esa enseñanza reclama obediencia está en la misma vena del Vaticano I. Lo que hizo Vaticano II es explicarlo mejor dentro de la comunión episcopal, pero no rebajarlo. Así que el argumento, esto no vale porque es postconciliar, se cae por su propio peso. Lo mismo lo puedes fundamentar en el Vaticano I. Y bueno, hasta aquí hemos dicho lo que dice la autoridad. Ahora viene la parte que hace el vídeo más interesante. La Iglesia no solo manda, también escucha. El Canon 212 es el antídoto contra el cliché de el Vaticano te manda callar. Dice, los fieles están obligados a seguir, por obediencia cristiana, todo aquello que los pastores sagrados declaran como maestros de la fe o establecen como rectores de la Iglesia. Los fieles tienen libertad para manifestar a los pastores de la Iglesia sus necesidades, principalmente las espirituales y sus deseos. Según su ciencia, competencia y prestigio, tienen el derecho e incluso a veces el deber de manifestar a los pastores sagrados su opinión, pero haciéndolo siempre con respeto hacia los pastores y teniendo en cuenta la utilidad común y la dignidad de las personas. Y es que aquí está el equilibrio católico. Obediencia cristiana y a la vez posibilidad real de decirle a la Iglesia, esto no lo veo claro. ¿Y dónde está el problema? En que el canon te pone 3 frenos que en redes sociales se están saltando todos los días. Respeto hacia los pastores o utilidad común, dignidad de las personas. Si tu forma de manifestar tu opinión es ridiculizar al prefecto, acusar al Papa de modernista o convocar a la resistencia desde un canal, ya no estás dentro del canon 212. Y ahora viene el mazazo de Donum Veritatis, que es el que hay que leer en voz alta porque parece escrito para el 2025. En estos casos, el teólogo evitará recurrir a los medios de comunicación en lugar de dirigirse a la autoridad responsable, porque no es ejerciendo una presión sobre la opinión pública como se contribuye a la clarificación de los problemas doctrinales y se sirve a la verdad. Donum Veritatis número 30. Es decir, si tienes una dificultad con un documento del dicasterio para la doctrina de la fe, que ha sido aprobado por el Papa, el camino no es hacer un directo de 1 hora para que te aplaudan los tuyos. El camino es dirigirse a la autoridad responsable. ¿Y quién es esa autoridad? Primero, tu obispo diocesano, que es el moderador del ministerio de la palabra en su diócesis. Después, según la materia, la conferencia episcopal. Y cuando el tema toca directamente a un documento del dicasterio para la doctrina de la fe o tiene alcance universal, se escribe al propio dicasterio para la doctrina de la fe. Ese es el recorrido eclesial. No es la nunciatura, no es la Secretaría de Estado, no es al público. Roma escucha lo que llega por los cauces de la comunión. Lo otro, como mucho, lo archiva
o lo analiza para ver si hay desobediencia. Y por si fuera poco, Donum Veritatis añade algo que hoy suena heroico. Debe aceptar sufrir en silencio y oración lo que pueda parecérsele como una limitación. Y es que la Iglesia reconoce que a veces no lo vas a ver, pero te pide que protejas la comunión, incluso cuando tu cabeza va más lenta que el magisterio. Eso sí que es tradición católica. Bien, hasta ahora hemos visto la versión eclesial, la que funciona. Roma enseña, tú prestas el asentimiento que corresponde y si no lo ves claro, existe un camino claro para decirlo. Esa es la iglesia adulta. Pero lo que está ocurriendo en redes no es eso. Lo que está ocurriendo es que algunos, en vez de ir al obispo, a la conferencia o al dicasterio, se van a su audiencia y convierten una dificultad teológica en una campaña de no obedecer. Y eso ya no es teología. Eso el código lo puede calificar de desobediencia pública. El punto de partida sigue siendo el mismo de antes. Los fieles están obligados a seguir con obediencia cristiana todo aquello que los pastores sagrados declaran como maestros de la fe o establecen como rectores de la iglesia. Vale, aquí no hay resquicio. Primero viene la obediencia. Solo después viene el derecho a manifestar necesidades y opiniones, pero con respeto hacia los pastores, teniendo en cuenta la utilidad común y la dignidad de las personas. Por tanto, si tu vídeo, tu hilo o tu directo no muestra respeto, no busca el bien común eclesial y no cuida la dignidad de las personas, ya que a veces se insulta al prefecto o se ridiculiza al papa, ya no estás ejerciendo el derecho del 212, estás vulnerándolo. Y si quien lo hace es clérigo, la cosa es más seria todavía. Dice el canon 273, los clérigos tienen especial obligación de mostrar respeto y obediencia al sumo pontífice y a su ordinario propio. Especial obligación, no menor, no igual, especial. Un presbítero que usa su condición de ministro para convocar a otros a desobedecer un documento aprobado expresamente por el Papa está atacando el contenido mismo de esa promesa. No es solo tengo otra opinión mariológica, estoy usando mi autoridad recibida de la Iglesia contra la autoridad de la Iglesia. ¿Estamos tontos? ¿En serio? Y eso, el ordenamiento jurídico no lo deja sin respuesta. Porque aquí es donde entra el libro sexto, la parte penal. Y aquí ya no estamos en mejor que no lo hicieras. Quien rechaza pertinazmente la doctrina mencionada en el canon 752 y no se retracta después de haber sido amonestado, ha de ser castigado con una pena justa. Y es que el canon 752 era el que nos pedía el asentimiento religioso al magisterio auténtico. Si una nota doctrinal aprobada por el Papa cae ahí, Donum Veritatis 18 y 23, y alguien, tras ser advertido, sigue diciendo públicamente esto no lo acepto y arrastra a otros, el código prevé castigarlo. Pero es que el canon que describe mejor lo que está pasando es este. Quien suscita públicamente la aversión o el odio de los súbditos contra la sede apostólica o el ordinario, o incita a desobedecerlos, sea castigado con entredicho u otras penas justas. Canon 1373. Y es que eso es exactamente lo que hacen los discursos de Roma se ha equivocado, hay que resistir, no uséis lo que pide la Santa Sede, esto es modernismo, no lo sigáis.
se suscita aversión contra la sede apostólica y se induce a desobedecerla. Y el código dice que eso se castiga. El abanico de penas puede incluir el entredicho, pero también prohibiciones, mandatos penales o privación del oficio según los casos, como contempla el canon 1336. Y es que hay otro canon que también puede entrar en juego, el canon 1365, que permite sancionar a quien se niega a mantener una doctrina que debe sostenerse aunque no sea de fe. Y el mismo canon 1371, cuando alguien desobedece un mandato o prohibición legítimos y persiste. Eso significa que si el obispo te dice, deja de hacer vídeos o publicar tweets llamando a la desobediencia, y tú sigues, ya no es un debate teológico, es desobediencia tipificada. Todo esto encaja con lo que ya había avisado Donum Veritatis antes de que existiera YouTube. Evitara recurrir a los medios de comunicación en lugar de dirigirse a la autoridad responsable, porque no es ejerciendo una presión sobre la opinión pública como se contribuye a la clarificación de los problemas doctrinales y se sirve a la verdad. No es la manera. Lo que hoy se presenta como defensa de la verdadera tradición es muchas veces, visto desde el derecho, precisamente lo que el documento prohíbe: usar a la opinión pública para presionar al magisterio. Y cuando quien lo hace es un sacerdote que además tiene el canon 273, la ilicitud es más evidente. Por eso hay que decirlo con todas las letras. La Iglesia no está prohibiendo pensar, está prohibiendo convertir la discrepancia en agitación contra la sede apostólica. Hay un modo católico de disentir, sí, formulado en Donum Veritatis y en los cánones 212 y 274. Y hay un modo que ya no es católico porque rompe la comunión y arrastra a otros a romperla. Ese segundo modo es el que el derecho puede sancionar. Bien, llegados a este punto vamos a mirar de frente dos episodios recientes porque son como radiografías. Muestran qué pasa cuando hay una dificultad teológica y en lugar de llevarla a la autoridad, se lanza contra la autoridad. Ahí se ve quién ama a la Iglesia y quién ama su propia intervención. Primer caso, el caso Fiducia Supplicans. Aquí hubo algo muy fino y algo muy feo. Lo fino, unos cardenales que viendo una dificultad teológica presentan unos dubia al dicasterio para la doctrina de la fe. Eso es exactamente lo que manda Donum Veritatis. Constituye un deber hacer conocer a las autoridades magisteriales los problemas. Bien, hasta ahí ejemplar. ¡Lo logramos! Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura. La Iglesia prevé que incluso los cardenales digan: Santo Padre, aquí hay puntos que no vemos. Perfecto. Lo feo vino después. ¿Qué es eso? Como la respuesta no fue la que querían o no fue en el tono que esperaban, decidieron publicar el material en su web, dejando en la sombra la respuesta pontificia, como si Roma hubiera callado. Eso es justo lo que el mismo número 30 del Donum Veritatis prohíbe: evitar recurrir a los medios de comunicación. ¿Qué sentido tiene obedecer el cauce hasta la mitad y luego dinamitarlo en público? Ninguno. Es como si dijeran: la ley de la Iglesia vale mientras me da la razón. Cuando no lo hace, pues hago campaña. Y eso, viniendo de cardenales, es gravísimo. Porque el cardenal no es un influencer con birreta, es un colaborador directo del Papa y signo de unidad con él. No puede juzgar a ahora sí, ahora no, como deshojando margaritas, pero en verdad jugando con la comunión. No.
Y este es el mensaje que hay que gritar con calma. No se trata de haber amado fiducia supplicans de principio a fin. Cada uno puede tener su opinión, no se trata de eso. Se trata de haber amado el orden de la Iglesia. Se puede disentir de un matiz pastoral. Lo que no se puede es hacer creer al pueblo de Dios que Roma ha quedado en ridículo, que Roma no responde, que Roma es sospechosa. Porque eso es suscitar públicamente la aversión a la sede apostólica o incitar a desobedecerla. Porque la gente que te sigue no se queda en la filigrana teológica, se queda con la impresión de que en Roma no se puede confiar, ¿eh? Y eso, cuando lo suelta un cardenal o un sacerdote, es veneno puro. Ahora entenderéis por qué me cabrié tanto con esos cardenales. No por lo que decían, sino por cómo lo hacían. Porque si luego alguno de ellos terminaba siendo papa, ¿qué sentido tenía esto? ¿Era un juego al modo político? ¿Vamos a derribar al gobernante a ver si luego así yo tengo una oportunidad? Solo de imaginarlo es lamentable. Cada uno sabrá lo que tendrá de dar cuentas a Dios. Ahora vamos al segundo caso, la nota sobre corredentora. Aquí el guión se repitió, solo que con más sentimentalismo. No piensen mal de mí, lo voy a esclarecer porque lo digo. La nota decía: el título no es teológicamente preciso ni conveniente. Mejor hay que hablar de esta otra forma. Que es, por cierto, lo mismo que ya había dejado señalado la teología de Joseph Ratzinger cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ya lo había pedido e indicado él mismo. ¿Cuál habría sido una reacción católica? Gracias por la precisión, sigo estudiando y si surge alguna dificultad, pues lo enviaré por los cauces. O es más, pensando en los sacerdotes que son influencers, hubiese dicho: vale chicos, nos ha llegado este documento, mira, vale, si alguno le tiene devoción, le tiene fervor especial a ese término, bien, cuando tú reces, cosa tuya. Pero luego esto no se puede trasladar a otra esfera. Que si tú un grupito lo hacen, muy bien. Pero ya está, ahí queda. Por ahora no se tiene que expandir. No va, no es adecuado, ¿vale? Por favor. En una época en la que, no hay que ofender y que nosotros justamente estamos un poquito así, pues mira, aquí no es por ofender, es por no confundir. Hay que pensar en los que vienen después, que nadie tergiverse. Razón por la cual, bien, hagamos eso. Si alguno quiere rezar particularmente, que lo haga. Pero en este canal lo vamos a evitar. Si lo hubiese hecho así, quedaba como un señor, con 2 cojones. Pero no. ¿Qué vino en cambio? Vídeos y publicaciones de sacerdotes diciendo: pues yo lo voy a seguir usando. Pues ahora más. Pues ¡viva María Corredentora! Algunos incluso hasta en tono de burla, ¿no? Con emojis y cosas así como que... Y es que hay que decirlo con claridad. Cuando un sacerdote entra en ese modo, ya no está defendiendo a la Virgen. Está defendiendo su ego sacerdotal frente a una indicación del magisterio ordinario aprobado por el Papa. Está diciendo, sin decirlo: oye, que yo sé más que el dicasterio que habla en nombre de Pedro. Y eso es lo que el derecho corrige. Incluso, sumemos otra capa. El ataque ad hominem al cardenal Fernández. Es que Fernández, es que este prefecto, es que es amigo de, es que es amigo da, es que hizo esto, lo otro, aquello. Vale, supongamos que todo eso es cierto. ¿Y qué? A mí me da igual. La autoridad del documento no viene de la simpatía por el prefecto, viene de la aprobación expresa del Papa y de que el documento participa de su magisterio ordinario. Irte contra la persona para desacreditar el contenido es de primero de falacias. Y lo peor, es un modo torpe de enseñarle al pueblo de Dios que el magisterio depende de si te cae bien el que lo firma. No, señor, eso no es católico. Eso es pleito de redes, de marujas de telenovela mexicana.
Por eso había que decir, el ministerio sacerdotal no es una franquicia personal, no es yo y mis seguidores contra Roma. Y el ministerio episcopal no es decorativo, es jerárquico. Si un sacerdote se presenta en redes como más custodio de la fe que el propio dicasterio para la doctrina de la fe, más mariano que la nota aprobada por el Papa, más eclesial que el mismísimo San Pedro, entonces lo que toca es llamarlo a capítulo, porque no se puede decir amo a la Iglesia y a la vez desobedecer su voz oficial. No se puede decir defiendo la tradición y a la vez negar lo que el magisterio actual enseña. La tradición no es lo que a ti te sonaba mejor en el seminario, es lo que la Iglesia viva hoy custodia y propone. Y aquí es donde hay que despertar, pero de verdad. El escándalo público no se queda en tu canal, ni en tus seguidores de Twitter, ni en tu parroquia. Llega a Roma. Roma toma nota. Aunque tu obispo mire a otro lado, aunque tus seguidores te aplaudan ciegamente, en la Santa Sede hay alguien diciendo aquí hay un sacerdote que está desacreditando públicamente al dicasterio y llamando a otros a hacer lo mismo. Y el libro sexto del Código de Derecho Canónico, el libro penal, está para eso, para que no se pudra la comunión. Por eso el canon 1371, parágrafo 1, está para cuando alguien rechaza pertinazmente la doctrina a la que se debía asentimiento. El canon 1373 está para cuando alguien enciende al pueblo contra la sede apostólica. Y el canon 273 recuerda a los clérigos que la obediencia no era una frase bonita de la ordenación, era una obligación especial. Así es que si lo resumimos, estos dos casos nos enseñan tres cosas muy concretas. Primero, queja sí. Exhibicionismo, no. Las dubias se presentan, no se viralizan cuando no me hacen caso. Segundo, clarificación, sí. Desafío, pues no. Si Roma te dice este título no conviene, el sacerdote fiel ajusta el lenguaje, no levanta una campaña sentimental contra Roma. Tercero, respeto, sí. Ad hominem, no. Desacreditar al prefecto no invalida un texto aprobado por el Papa, solo prueba que no tienes argumentos. Y todo esto se dice no para humillar a nadie, sino para recordar lo que muchos parecen haber olvidado. La desobediencia pública, cuando viene de quienes debemos ser testigos de unidad, no es solo dolorosa, es escandalosa. Y el escándalo, tarde o temprano, no sale gratis. Os lo digo con toda sinceridad. Por tanto, si no estás de acuerdo con un documento de la Santa Sede, haz esto. Primero, léelo entero y ubícalo en su nivel. Si es del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, aprobado expresamente por el Papa, participa de su magisterio ordinario y por tanto pide un asentimiento religioso de la inteligencia y de la voluntad. Segundo, formula la dificultad por escrito. ¿Qué punto concreto no ves? ¿Por qué? ¿Qué dato teológico crees que falta? Nada de no me gusta, sino que no lo veo claro por estas razones. Justifícate, no simplemente te indignes. Tercero, dirígete a la autoridad que toca. Primero a tu obispo, después, si el tema lo requiere, al dicasterio para la doctrina de la fe, porque eso es exactamente lo que pide Donum Veritatis, ir a la autoridad responsable y no a la opinión pública. Cuarto, mantén el tono eclesial. Habla con respeto, buscando el bien común, sin ridiculizar al Papa ni al prefecto. Eso hace que tu dificultad sea tomada muy en serio. Y esto es lo que no
debes hacer. Primero, no uses las redes sociales para presionar a Roma. Donum Veritatis lo prohíbe expresamente. Segundo, no incites a otros a no obedecer lo que la sede apostólica ha indicado, porque eso encaja con incitar a desobedecerlos y el código dice que eso se castiga. Tercero, si eres clérigo, no olvides tu promesa. Tienes especial obligación de obedecer al Papa y al ordinario, según el canon 273. Lo que en un laico es una imprudencia, en un sacerdote puede ser un delito. Y cuarto, si el obispo te corrige y tú sigues, pasas de la teología al derecho penal, ya que estarías ante el rechazo pertinaz de la doctrina que debía sostenerse, según el canon 1371. Pasas a la desobediencia a un mandato legítimo que conlleva una pena justa. En resumen, la Iglesia no está diciendo no habléis, está diciendo hablad como hijos, no como agitadores. El camino está abierto. Lo que no está permitido es confundir a los fieles ni ponerlos contra la Santa Sede. Y termino con esto. Queridos hermanos sacerdotes, esto no va solo de un documento que te gustó más o menos. Va de la palabra que diste a Dios y a su Iglesia. Cuando fuimos ordenados y cuando aceptamos un oficio eclesiástico, no dijimos obedeceré mientras me parezca prudente. Dijimos que custodiaríamos íntegra la fe católica y que prestaríamos el asentimiento debido a cuanto el Papa y los obispos enseñan en materia de fe y costumbres. La Professio Fidei lo pone en 3 escalones: lo que se cree con fe, lo que se acepta y se retiene de modo definitivo, y lo que se recibe con religioso obsequio de la voluntad y el entendimiento. Eso lo firmamos delante de Dios. Lo firmaste tú, lo firmé yo. Por eso cuando la Santa Sede habla en ese tercer nivel y nosotros, ministros ordenados, usamos la sotana o el alzacuello para convocar resistencia, no solo estamos desobedeciendo una norma del derecho canónico, estamos faltando a una promesa sagrada. Estamos enseñando al pueblo que la comunión es negociable, que Pedro es opinable, que la Iglesia se corrige en directo. Y eso no lo dijo Cristo. Cristo dijo: el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Así que si algo no lo ves, preséntalo. Si algo te duele, escríbelo. Y si algo te desorienta, ora y hazlo saber a quien corresponda. Pero no conviertas tu desconcierto en bandera contra la sede apostólica. No enseñes a la gente a dudar de su madre. No cambies la obediencia sacerdotal por un aplauso digital. Porque en esto, sí, en esto también, nos jugamos la salvación. El que persevere hasta el final, ese se salvará. Y perseverar para un sacerdote es también perseverar en la comunión, incluso cuando toca humillar la propia opinión. Que se nos vea sacerdotes que piensan, sí, pero sobre todo sacerdotes que obedecen. Porque la Iglesia no necesita más caudillos heridos, necesita más hijos leales. Amén, hermano. Y se acabó.